Paloma torcaz. Es una paloma de gran tamaño que llega a medir unos 40 centímetros de largo. Se distribuye por el continente europeo, en donde es bastante común. Además, el norte de África, Medio Oriente y parte de Asia. Algunas poblaciones son sedentarias y otras migradoras. Su coloración dorsal es gris, con el pecho gris rosado. Su cabeza es gris azulada y en la zona central y posterior del cuello un celeste brilloso de textura escamada. Por debajo de este una mancha blanca muy visible que caracteriza a esta especie. Su iris es blancuzco y su pico amarillo con base roja. Los juveniles carecen de estas manchas en el cuello y su iris y pico son oscuros. Estas aves suelen alimentarse en áreas abiertas de plantas gramíneas. También se alimentan de hojas, brotes, semillas y frutos. Prefieren bosques y espacios arbolados. También se encuentran en parques y jardines. Anidan en los árboles. Los padres alimentan a sus crías con leche de buche, una sustancia alimenticia que ellos producen en el buche. Su distribución abarca desde el este de Europa hasta el oeste de Siberia, incluyendo el extremo norte de África. Las poblaciones del noreste de Europa son migratorias, mientras que las del sur y oeste de Europa son residentes durante todo el año. Suele alimentarse de brotes en los árboles o también en el césped, de la hierba y semillas, también de frutos e insectos. Habita en bosques, áreas rurales y parques en ciudades. Anida en los árboles. Si no se la persigue, es una especie que se vuelve confiada. Suelen formar bandadas fuera de la época reproductiva. Paloma zurita. Es una paloma de entre 28 y 32 centímetros de largo. Su distribución abarca gran parte de Eurasia y el extremo noroeste de África, con poblaciones residentes durante todo el año y migratorias. Esta paloma es bastante tímida, no es muy común de ver. Su coloración es de un gris azulado con una llamativa mancha verdosa iridescente en su cuello. Su pecho es más rosado. Se diferencia de la paloma torcaz por ser de menor tamaño, además no presenta una mancha blanca en el cuello ni en sus alas. Tampoco tiene los ojos pálidos, sino todo lo contrario. En esta imagen observamos la similitud que tiene con la paloma doméstica o bravía, con la cual se puede confundir. Los detalles a tener en cuenta es que la paloma zurita tiene el ojo completamente oscuro. Esta, en cambio, lo tiene de una tonalidad anaranjada. Otra característica es su pico, el cual es amarillento en la punta y rojizo en la base. Esta, en cambio, lo tiene oscuro. Esta paloma habita en zonas arboladas abiertas. También se la puede encontrar en parques y jardines en espacios urbanos. Anida en huecos de árboles, también en huecos en acantilados. Los juveniles son de un gris más uniforme, sin mancha llamativa y con un pico oscuro. Se alimenta de semillas, brotes e insectos, también frutos y hojas. Paloma cimarrona. La subespecie Columba livia domestica es la forma domesticada de la paloma bravía, una especie de paloma silvestre nativa del norte de África, el Mediterráneo y el sudoeste de Asia.
Su domesticación desde tiempos remotos derivó en esta subespecie, en la que en algunos casos es indistinguible de su forma ancestral. Ese patrón de coloración de plumaje es el que se puede apreciar en este caso. Por lo general son aves que se suelen encontrar en ciudades, poblados y áreas rurales. Si bien en el pasado fueron domesticadas, hoy en día viven en estado silvestre. Se trata de una paloma de unos 29 a 35 centímetros de largo, y no todas tienen el mismo color de plumaje. Este presenta muchas variaciones, como veremos a lo largo de este video. Esta, por ejemplo, con manchas negruzcas en el dorso de sus alas. Se alimentan de brotes, granos, semillas, frutos e insectos. Son capaces también de consumir alimentos desechados por el ser humano. El abundante alimento les permite reproducirse durante todo el año. En algunas ciudades llegan a considerarse una plaga. Aquí una mezcla de blanco y marrón. A continuación podemos escuchar cómo vocaliza. Tórtola turca. Si oímos con atención su canto, oiremos un cuú realizado 3 veces en cada repetición. Característico de esta especie. Se trata de una tórtola originaria de Asia y Medio Oriente, que en el último siglo se expandió por gran parte de Europa y el norte de África. Esta tórtola mide entre 29 y 33 centímetros de largo. Su plumaje presenta colores muy claros y agrisados, siendo más rosado en la cabeza y pecho. En el dorso de un marrón claro. Se caracteriza por presentar medio collar negro detrás del cuello, este ribeteado de blanco. Su iris es rojo oscuro y su pico negro. Su cola es larga. Los juveniles no presentan collar o no es muy visible. Esta especie fue introducida en Islas Bahamas en la década de los 70 y de allí se fue expandiendo hacia la Florida y gran parte de Norteamérica. En toda su actual distribución, esta especie se puede hallar durante todo el año. En Europa, estas aves habitan en entornos urbanos y áreas rurales. Esta anida en los árboles y edificaciones. Su alimentación se basa en semillas, brotes e insectos.
en algunos casos de alimentos que desechan los humanos. No presenta diferencias muy marcadas entre machos y hembras. Originalmente se distribuía por Asia desde Turquía, Medio Oriente e India, llegando hasta Corea. En Europa comenzó a dispersarse entre los años 1900 y 1920 y luego a establecerse en la península ibérica en 1960. Hoy en día abarca gran parte de Europa y también el norte de África. Además fue introducida en Norteamérica y Centroamérica. Se cree que el éxito de su expansión se deba a la adaptabilidad para vivir entre los seres humanos. En Europa habita cerca de poblados y ciudades. Se la suele encontrar en parques y jardines. Su alimentación consiste en granos, semillas y brotes. En las imágenes se observa una de ellas debajo de un pino, buscando ramas adecuadas para construir su nido, el cual estará formado de ramitas entrelazadas. Allí pondrá de 1 a 2 huevos. Suelen nidificar en árboles o en estructuras hechas por el hombre. A continuación se puede ver cómo se infla su cuello al generar sus vocalizaciones.